Pues se enmarca en el ciclo sobre Kafka que el Instituto Moderno de Lenguas Modernas y Traductores, cuya directora está aquí, Carmen Gómez Casilla, ha organizado con una serie de instituciones, entre ellas el Círculo de Bellas Artes, Casa Sefarad, donde nos encontramos hoy y agradecemos mucho la generosidad de acogernos, y el Foro Austriaco, gracias a cual pudimos invitar a Dr. Boris Blahak. Boris Blahak, que trabaja y enseña en Ratisbona y Linz, en las respectivas universidades, lleva más de 20 años ocupándose del alemán de Kafka. Ha enseñado igualmente en Praga, en la Universidad de Praga, así que es una fuente de primera mano sobre el tema que hoy nos ocupa, que es esa relación entre lenguaje y judaísmo. Ha publicado en 2015 una monografía en alemán, cuyo título en español sería La lengua literaria de Franz Kafka, el alemán en el contexto del multilingüismo praguense. Y le damos ahora la palabra. ¿Se me escucha? Sí. Voy a empezar con el primer capítulo que tiene el título Las palabras, peculiaridades lingüísticas de un judío en Praga. Meran, Tirol del Sur, 7 de abril de 1920. Durante su estancia en un sanatorio, Franz Kafka le hablaba en una carta a su amigo Max Brod de una conversación con dos oficiales austríacos alojados en el mismo hotel. Y voy a citar lo que dicen. Tras las primeras semanas de estancia, se dieron cuenta de que era de Praga. Los dos, es decir, el general y el coronel, conocían Praga. ¿Eres checo? No. ¿Cómo les vas a explicar a los dos militares de fieles ojos alemanes lo que realmente eres? Uno dice, bohemio alemán, y otro, Kleinseite, que es un barrio de Praga. Luego la conversación decae y seguimos comiendo. Pero el general, con su oído agudo y afinado filológicamente en el ejército austríaco, no se da por satisfecho. Después de la comida, vuelve a poner en duda mi alemán. Puedo explicárselo alegando que soy judío. Eso parece haberle convencido científicamente, pero humanamente aún no. En ese mismo momento, puede que por casualidad, porque no todos podían haber oído esa conversación, todos se levantan y se van. Yo creo que tiene que haber habido alguna relación. Fin de la cita. Pues la identificación lingüística que describe Kafka no parece haberle dejado indiferente, ya que 3 días antes a la dueña de su hotel le había llamado la atención su alemán de Praga. Las connotaciones que escucha Praga al mencionar su lugar de origen, es decir, checo, Kleinseite, alemán praguense o alemán bohemio, tienen una cosa en común, porque hacen referencia a grupos de la población de Bohemia de los que se decía que hablaban un alemán influenciado por el checo. El hecho de que Kafka se identificara en esa situación como judío demuestra que A. no le gustaba que catalogaran su alemán y B. que quería que se relacionara su peculiaridad, cualquiera que fuera, con su origen judío, siempre y cuando fuera inevitable, aunque, como se ha visto, ello pudiera provocar reacciones antijudías. La situación descrita por Kafka ilustra las múltiples facetas de la situación sociolingüística de un autor de origen
judío socializado en alemán en la Praga de principios del siglo XX. Peculiaridades prosódicas, infracciones de las normas lingüísticas, mezclas de idioma mal vistas y prejuicios antisemitas entran en conflicto con cuestiones como la lengua materna, la propia identificación étnica y las ambiciones suprarregionales como escritor. Y partiendo de esa escena, me gustaría hablar con mayor detalle sobre la relación, tan especial en Kafka, entre el origen étnico, el idioma y la socialización para explicar cómo y de qué manera influía en su autopercepción como judío, así como en la forma y el contenido de su prosa. Capítulo 2. Migración y transformación lingüística. La historia social de los judíos de Bohemia en el siglo XIX. Para empezar, habría que explicar la situación sociolingüística en el reino de Bohemia que marcaba el mundo en el que había nacido Kafka. La creciente presión germanizadora del siglo XVIII bajo la monarquía de los Habsburgo tuvo su punto culminante en 1784 con un prescripto del emperador José II en el que declaraba el alemán como lengua universal de su imperio. Y a partir de ese momento también los judíos de Bohemia estaban obligados a utilizar el alemán. En esos años tuvo su comienzo el movimiento judío de la Ilustración, la Haskalah. Con la traducción del Pentateuco al alemán del Moisés Mendelssohn, los judíos tenían la opción de emanciparse aprendiendo el alemán como lengua culta y de integrarse en la sociedad mayoritaria. Ello fomentaba, sin embargo, la autorrepresión como grupo de su propia lengua, el Yiddish de Europa Occidental. A menudo se la tildaba de jerga, que no tenía prestigio social o era despreciada por las autoridades. La creciente movilidad social también se vio afectada, porque de esa manera se reforzó aún más la transición lingüística del Yiddish al alemán. Y tras concederse la igualdad jurídica a los judíos y abolirse la obligación de vivir en guetos en 1848, se puso en marcha una migración interior judía desde poblaciones de zonas checas del este o sureste de Bohemia hacia regiones de habla alemana de Bohemia, en el norte, noroeste o hacia Praga. Los padres de Kafka también procedían de comunidades rurales checas. Hermann Kafka, del pueblo Bosek del sur de Bohemia, y su mujer Julia, nacida de soltera Levi, de la pequeña localidad Pobiebrad, situada al este de Praga. A lo largo de la siguiente generación, la mayoría de los judíos de Bohemia se asimilaba lingüística y culturalmente al prestigioso estilo de vida de la burguesía germanoparlante. En 1910, el Yiddish occidental apenas existía como lengua hablada. Praga, la ciudad natal de Kafka, que tras la guerra de los 30 años había pasado a ser mayoritariamente católica y germanófona, tuvo que soportar en el siglo XIX otro cambio demográfico aparte de la inmigración judía. Porque debido a la llegada de muchos checos atraídos por la industrialización, a la incorporación de poblaciones checas o de los alrededores a la ciudad de Praga, al aumento de cambio de banda de la comunidad lingüística alemana a la checa y finalmente debido al mayor crecimiento natural de la población checa, los praguenses que se declaraban como alemanes se convertían cada vez más en una minoría. En 1900 solo representaban el 7,7% de la población de la ciudad, de los cuales un 39% eran judíos. La mayor densidad de germanohablantes se encontraba en los distritos de la parte baja de la ciudad nueva y en la zona de la ciudad vieja colindante, donde llegaron a ser casi el 30% de la población. Y fue ahí donde nació Franz Kafka. Fueron sobre todo factores sociales y económicos los que los separaban de la mayoría checa.
Y según el censo de 1910, 2/3 de los alemanes de Praga, entre ellos la familia Kafka, pertenecían a la burguesía comercial industrial y a la burguesía ilustrada. El tercer capítulo, con el título El dilema, la propia identificación entre judío, alemán y no checo. El siglo XIX es asimismo la era del nacionalismo. Esa ideología se manifestó al principio como el despertar nacional de los pueblos del este de Europa bajo el gobierno de los Habsburgo, para después convertirse en un chauvinismo cada vez más irreconciliable, es decir, un conflicto entre las diferentes naciones. Por lo tanto, también existía el predominio alemán cultural en estos territorios. En aquel entonces, en Europa Central, se había establecido el amplio consenso de esquemas de pensamiento lingüístico nacionales, según los cuales existiría una estrecha relación entre la lengua materna y el origen étnico. Y como producto de su época, Kafka reconocía la validez de la fórmula sencilla de lengua y nación. La Praga de habla alemana se veía en el centro de Alemania, refiriéndose seguramente a la zona de habla alemana, y a los habitantes de Suiza se los dividía entre alemanes, franceses e italianos. Al adoptar esa forma de pensar, Kafka asumía también el dilema que ello suponía, un dilema para la burguesía asimilada judía de habla alemana de Praga, ya que para ellos la lengua materna, el alemán, no coincidía sin más con el origen étnico, el judío. Y para identificarse a sí mismo, Kafka se vio obligado a definirse a través de su lengua materna, producto de su socialización y de su origen étnico, diciendo que era judío y además alemán. Así se presentó, por ejemplo, al húngaro Robert Klopstock. Esa estrategia provisional y poco satisfactoria la trasladó también a otras personas de su ámbito social. A su prometida Julie Wojcicek, por ejemplo, la describió como no judía y no judía, pero sobre todo no judía, no alemana, no alemana. Y los miembros de su grupo de amigos, entre ellos su mejor amigo Max Brod, también tuvieron que recurrir a explicaciones complicadas para definirse a sí mismos. Y voy a citar a Max Brod. Mi caso particular. Soy judío. No me siento como miembro del pueblo alemán, pero soy amigo de la germanidad. Y por mi lengua y educación me siento familiarizado con la cultura alemana. Soy amigo de lo checo, pero por lo general ajeno a la cultura checa. No puedo ofrecer otra fórmula más sencilla para escribir la vida de la diáspora judía en una ciudad dividida por nacionalidades. Fin de la cita. Llama la atención en esas confesiones judías de Praga que el atributo checo o no aparece o, como el caso de Brod, sirve para marcar diferencias. Para poder interpretarlo como un fenómeno específico de un grupo, hemos de mencionar a un tercer testigo, Johannes Urzivil, el autor alemán de Praga, que formaba parte del círculo de Kafka y que también era de origen judío, que se quejaba cuando la prensa lo calificaba de chico que escribe en alemán, criticando esa muy extendida ignorancia etnológica. El escaso potencial identificador que tenía para el entorno de Kafka la mayoría checa se explicaría, además de por razones sociales, por el hecho de que los judíos de Praga chocaban en círculos checos una y otra vez contra un antisemitismo
de índole lingüístico nacional, antialemán, sobre todo en la fase de fervor nacionalista de la fundación de Checoslovaquia a partir de 1918-19, hubo varios enfrentamientos antijudíos que Kafka documentaba, señalando el peligro para la integridad física que partía de ellos. Y voy a citar una carta de Kafka. Paso las tardes enteras en las calles bañándome en el odio contra los judíos. He oído que llamaban a los judíos prasibeplemeno, raza sarnosa. ¿Y no sería lo más normal del mundo irse de un lugar donde tanto te odian? Acabo de mirar por la ventana, acabo de ver pasar la policía montada en caballo y aquí arriba desde mi ventana veo que siempre tenemos que vivir bajo protección. Y Kafka, a pesar de haber aprendido checo en casa y en el colegio, se negaba a declararse como checo en el censo. Sus padres y hermanas ya habían dado ese paso táctico en 1910 a la vista de las mayorías que se estaban consolidando en Praga, es decir, no se declaraban como alemanes, sino como checos. Capítulo 4. El autodiagnóstico. Asimilación y judaísmo de Europa Occidental. A continuación, nos vamos a centrar en aquellas lenguas que, según la fórmula aplicada en el siglo XIX, podían haber sido decisivas para la identidad judía de Kafka, su lengua materna y literaria, el alemán, y las lenguas judías, el yiddish y el hebreo. Las paráfrasis complicadas citadas de la identidad judía de Praga señalan que Kafka debía haber considerado en su biografía lingüística la falta de una lengua judía como un déficit contradictorio, ya que formaba parte de ese nada de judaísmo que parece haberle transmitido su padre asimilado. Y según le reprocha Hermann Kafka en su carta al padre de 1919, ese judaísmo se fue perdiendo gota a gota mientras tú lo transmitías, es decir, no lo transmitía a su hijo. Cuando se identificó frente a la checa Milena Jesenska como judía occidental o incluso como judío de los más occidentales, optó por una descripción de su persona que figuraba en el discurso sionista de principios del siglo XX, cuando hacía referencia al futuro del judaísmo de los judíos de Europa Central, asimilados, centrados en sí mismos y carentes de comunidad y tradición. Y Kafka ilustra de la siguiente manera su estado en que él mismo había constatado de desarraigo cultural como consecuencia de la renuncia de las tradiciones y lenguas judías por la generación de sus padres. Voy a citar. Ello significa, exagerándolo un poco, que no se me ha regalado ni un segundo de tranquilidad, no se me ha regalado nada, todo tengo que adquirirlo, no solo el presente y el futuro, sino también el pasado. Algo que tenía que haber recibido cualquier persona. Es como si antes de salir a pasear uno no solo tiene que lavarse, peinarse, etcétera, lo que ya por sí es complicado, sino que además se tiene que coser la ropa, fabricar el calzado, hacer el sombrero, preparar el bastón, etcétera, puesto que le faltaba todo lo necesario y por supuesto no se podía hacerlo todo bien. A lo mejor le aguanta unas cuantas calles, pero luego se quedará ahí desnudo y hecho pedazos. Die Aufgabe, diesen Mangel jedes festen jüdischen Bodens unter den Füßen Abhilfe zu schaffen, para buscar una solución a esa falta de arraigo judío, Kafka durante toda la vida estaba buscando precisamente esa conexión. Capítulo 5, Back to the Roots, el Yiddish y el teatro Los Judíos del Este.
Ante ese fondo psicológico, Kafka quedó prácticamente electrizado cuando en otoño de 1911 entró en contacto por sorpresa con el yiddish oriental, la lengua de los judíos del Báltico, de Galicia, de Rumanía y de Rusia, donde el judaísmo era mucho más vital. Cuando asistió el 4 de octubre de 1911 en el Café Savoy de Praga a la primera de varias funciones del teatro yiddish oriental, presentado sobre un escenario improvisado por una compañía procedente de Lemberg, Leópolis, tenía la sensación de estar por primera vez ante judíos que hablaban su propio idioma, además en el contexto literario. En su diario documentó lo mucho que le había conmovido emocionalmente ese encuentro. Cuando pronunciaban jüdische Kinderloch, niñitos judíos, me temblaban las mejillas, ya que esas palabras fueron pronunciadas por una actriz judía que por ser judía atraía subir al escenario a nosotros, los espectadores, porque somos judíos. Cuando constata que al utilizar el término de Mutter, o sea, madre en alemán, se veía perjudicado de por vida el amor hacia su mamá judía, mamá en yiddish, le asignaba al yiddish incluso una mayor intimidad que a su lengua materna, el alemán, que de pronto le transmitía una frialdad cristiana. Las reflexiones de Kafka documentan que había encontrado en el yiddish de Europa Oriental una especie de telescopio para superar distancias culturales, con un judaísmo en el que se encuentra el inicio de mi propio judaísmo y que se me va acercando para de esa manera instruirme y hacerme avanzar en mi propio y pesado judaísmo. En su ponencia introductoria sobre la jerga el Sharon, es decir, el yiddish, pronunciado el 18 de febrero de 1916 con ocasión de una recital de poesía yiddish en el Ayuntamiento Judío de Praga, pues Kafka intentó disipar el miedo a la jerga que creía notar entre el público de judíos alemanes asimilados de Praga, asegurando que van a entender mucho más de la jerga de lo que creen. Aparte de ser la lengua alemana la base externa para la comprensión de la jerga, cualquier judío sería capaz, por su origen étnico, sería capaz pues de entender el yiddish, incluso sin conocimientos previos. Y dice, se podrán acercar a la jerga teniendo en cuenta que aparte de los conocimientos, en su interior actúan fuerzas y conexiones de fuerzas que les otorgarán la capacidad de entender la jerga sintiendo. Las actividades realizadas por Kafka en el cambio de año en 1919 reflejan sus fervientes esfuerzos por aprender el yiddish, porque por el parentesco entre el alemán y el yiddish existe una comprensión de ambos idiomas, pero Kafka pensaba que iba más allá de la comprensión, porque las actividades realizadas por Kafka en el cambio de año reflejan pues sus fervientes esfuerzos para aprender el yiddish de Europa Oriental como idioma, y todo ello sin profesor, sin diccionario, manual o gramática, cosas que según Kafka no necesitaban los judíos. Optó por una estrategia de aprendizaje que imitaba el aprendizaje de la lengua materna de los niños y que consistía en una escucha intensa o, dicho de otro modo, en una absorción receptiva de la lengua, acompañada de la lectura de sus apuntes sobre lo sucedido sobre el escenario que constan en su diario. No obstante, poco después de la salida del grupo de teatro de Lemberg o de Leópolis, Kafka abandonó su experimento de aprender de esa manera una lengua judía. Algunos apuntes en su diario hacen pensar que esa decisión tenía que ver con los déficits dramatúrgicos del repertorio teatral relativamente sencillo, en el que la interpretación melodramática de temas trágicos a menudo desembocaba sin querer en lo cómico, un efecto que se veía reforzado por unos extras un tanto torpes y algunos fallos técnicos.
Tras haber asistido a más de una docena de representaciones, Kafka expresó su desilusión en enero de 1912 de la siguiente manera: el yiddish hablado en esas obras ha dejado de impresionarme, ya que son demasiado uniformes y terminan en un lloriqueo culminado de gritos aún más fuertes. El abandono de sus estudios del yiddish también tendría que ver con el fracaso de su esfuerzo poco ortodoxo por aprender el idioma. Su estudio del yiddish, que se manifiesta en su diario a través de citas laterales de los contextos escuchados en las obras de teatro, deja pues patente que seguía sin entender los hebraísmos inherentes al yiddish de Europa Oriental y que no conseguía adquirir un conocimiento productivo del idioma, lo que finalmente demostraba que su teoría judía del aprendizaje de idiomas carecía de fundamento. Por lo tanto, el origen étnico y la lengua no se podían poner en consonancia. Capítulo 6. Vestigios. El Mauscheln, el antisemitismo latente y la ilegitimidad de la escritura judía. El fracaso de Kafka de aprender el yiddish de Europa Oriental como lengua judía viva se ve confrontado en su biografía lingüística casi paradójicamente con algunos vestigios del yiddish de Europa Occidental abandonado por la generación de sus padres, lo que, sin embargo, también fue un estigma para Kafka. Y partiendo del término ya mencionado de lengua-nación, en gran parte de Centro Europa circulaba un veredicto antisemita como hecho comprobado, según el cual los judíos asimilados que habían abandonado el hebreo o el yiddish como lenguas se servían de las lenguas de su entorno, por ejemplo el alemán, tan solo como lenguas prestadas, por lo que no serían capaces de hablarlas de forma auténtica, puesto que su origen étnico y la lengua no coincidían. En ese contexto podemos mencionar el infame panfleto de Richard Wagner con el título de El judaísmo en la música de 1850, en el que difunde una caricatura malintencionada del supuesto sonido repugnante del alemán judío. La fuerza de las ideas lingüístico-nacionales sobre la relación entre etnia y lengua se ve reflejada, pues, también en el hecho de que la difamación del uso de la lengua por los judíos se aceptaba y se difundía, aunque con todo el dolor de su corazón, en el círculo de amigos de Praga. Por ejemplo, Max Brod afirmaba la falsa suposición según la cual para un escritor judío la lengua alemana solo podría ser un bien prestado, una posesión ajena. Al sionista Martin Buber le dijo, y le cito, que a nosotros los judíos solo se nos confió la lengua alemana, por lo que en lo puramente lingüístico no somos creativos, y por lo tanto el poeta judío es en vida un impostor para la literatura alemana. Otra variante del concepto lingüístico antijudío era el reproche de que los judíos, que si los judíos hablaban alemán estarían Mauscheldeutsch, el alemán con tintes yiddish, se denominaba en torno a 1900 un alemán con influencia del yiddish o basado en el yiddish. Y bajo los efectos de la lectura de la sátira de Karl Kraus con el título Literatura, o ahí se verá, en la que los personajes judíos hablaban alemán con acento yiddish. Incluso Kafka llegó a difundir ese autoestereotipo cuando en junio de 1921 escribió a Max Brod, que, y cito, en ese mundo germano judío nadie sabe hacer otra cosa que hablar alemán con acento yiddish. El sentido más amplio de la palabra, que es como hay que interpretarlo, es decir, como usurpación manifiesta o silenciosa o incluso autodestructiva de un bien ajeno que no ha sido adquirido sino robado en un acto relativamente fugaz y que sigue siendo un bien ajeno, aunque no se pueda detectar o demostrar ni el más mínimo error lingüístico.
Sabemos que aquí todo se puede demostrar a través del más silencioso de los llamamientos a la conciencia en un momento de arrepentimiento. Fin de la cita. Para Kafka, ese hecho les llevaba a la ilegitimidad de la escritura judía en alemán. Según él, los escritores judío-alemanes de su generación se movían desesperadamente entre tres imposibilidades. Primero, la de no escribir, dado que tendrían que expresar por escrito su conflicto interior. Y segundo, la imposibilidad de escribir en alemán, ya que el alemán era solo una lengua prestada, no judía, y por lo tanto no podía usarse de forma auténtica. Y tercero, la imposibilidad de escribir de otra manera, ya que los idiomas genuinamente judíos, el yiddish y el hebreo, ya habían sido abandonados y ya no estaban disponibles. Eso daría lugar a algo provisional, a una literatura de gitanos que robaban al niño alemán de la cuna porque alguien tenía que hacer el baile sobre la cuerda. En su discurso introductorio ya mencionado sobre la jerga, Kafka enfrentó con delicadeza al público judío alemán asimilado con las realidades biográfico-lingüísticas colectivas del Mauser, diciendo: hace no mucho la lengua franca familiar de los judíos alemanes parece una precursora más o menos cercana de la jerga. Y aún quedan muchos matices. Ante sus amigos siempre hacía alusión a los vestigios del yiddish en su alemán. En la relación con la traducción realizada por Max Brod del libreto de la ópera Jennifer de Janáček, formula la siguiente pregunta retórica: ¿no se trata acaso del alemán que recordamos de nuestras madres no alemanas? Y comentando la traducción al checo de Milena Jesenka de su relato El comerciante, se dio cuenta de haber utilizado las partículas modales nur, que es simplemente únicamente en alemán, con una supuesta semántica alternativa judía. Ese nur solo es un nur judío-praguense y se refiere a la invitación a hacer algo en el sentido de lo podéis hacer tranquilamente. Si nos centramos en sus manuscritos de prosa recogidos en la edición crítica de Kafka, nos damos cuenta de que a pesar de su tono juguetón, Kafka fue más allá de la autoescenificación. En dicho documento se reflejan también las variaciones sobre las correcciones hechas en el momento de Kafka. Nos encontramos con una serie de reflejos del yiddish entre los errores tipográficos a nivel de las consonantes. Hay indicios de que Kafka lleva a cabo la aplicación de la S sorda en el arranque silábico para pronunciarla como ts, lo que es una característica de articulación de los judíos de los países bohemios, yiddish de los soyotes. Está ahora dando algunos ejemplos en alemán. En cambio, en la coda silábica, la aplicación ts se manifiesta a menudo como S sorda, lo que sería un reflejo de un fenómeno fonético del yiddish en general. Está dando ejemplos ahora en alemán, pronunciándolo en alemán. Las frecuentes confusiones entre F y V documentan además que Kafka pronunciaba las fricaciones labiomentales en el arranque silábico siempre de forma sonora como F, es decir, no conocía la V sonora en esa posición, lo que sería una característica fonética del yiddish occidental. Está dando algunos ejemplos ahora en alemán. También en la morfología podemos observar características del yiddish, como por ejemplo las flexiones del dativo en pronombres interrogativos masculinos en el acusativo singular. Es decir, dice ben en vez de ven, que también tiene que ver con el ben yiddish. Es decir, a quién y quién sería más o menos lo mismo. Y hay otros muchos ejemplos.
Y esas características etnolectales audibles forman parte de los vestigios específicos de un grupo, es decir, vestigios que aún seguían vivos en la primera lengua de círculos judío-alemanes como ecos del yiddish ya abandonado. Es decir, ellos documentan la última fase de la transición lingüística de toda una comunidad lingüística en la que la antigua lengua principal, el yiddish, fue desplazada por otra lengua, el alemán, habiéndose conservado, sin embargo, huellas de la primera y la segunda lengua. Ya he dado ejemplos de la pronunciación de Praga y eso, por supuesto, llamaba la atención en una sociedad austríaca. Y, por supuesto, los que supuestamente conocía Praga en Meran le habían asignado a otra comunidad lingüística. Pero teniendo en cuenta el desarrollo demográfico ya explicado de Bohemia, ese hecho tampoco sorprende, porque según el censo, la comunidad judía de Praga creció entre 1869 y 1880, es decir, una década antes de la llegada de Hermann Kafka, en un 30% o 31%. Los recién llegados venían de zonas rurales checas, es decir, de un entorno en el que en alemán, el checo y puede que también el yiddish tenían unas funciones determinadas. Podemos pensar que muchos judíos de Praga de la generación de Hermann Kafka tenían un fondo lingüístico parecido que a través de la comunicación en la familia podía haber influido en la lengua de los hijos. Cuando Kafka ingresó en 1889 en la Deutsche Volksschule en el colegio, el 67% de los alumnos del primer curso eran judíos y al pasarse al instituto estatal con alemán como lengua principal, el 76% de los alumnos eran judíos alemanes, un porcentaje que llegó a alcanzar el 83% en los años siguientes. Por lo tanto, podemos suponer que en el entorno de Kafka existía un ambiente alemán judío con un fondo social lingüístico parecidos. Capítulo 7. La lengua materna. El alemán como primera lengua y como primera lengua secundaria. Para confirmar el predominio indiscutible del alemán en la biografía lingüística de Kafka, no necesitamos, a pesar de las dudas permanentes ya mencionadas, más afirmaciones por su parte, porque dice el alemán es mi lengua materna y me es, por lo tanto, natural. Su primera lengua, que él mismo describe como un alemán con una interesante afluencia austríaca, se ha podido determinar en base a ciertos errores lingüísticos como dialecto de la Baviera central oriental con tintes vieneses, en el que se habían asentado los vestigios etnolectales del yiddish de Europa occidental, es decir, un dialecto de transferencia que se podría clasificar como alemán de contactos. Con este término, Völdes agrupa las variedades del alemán bajo condiciones transculturales del multilingüismo. Esa realidad biográfico-lingüística chocaba, sin embargo, con el objetivo de la educación de la burguesía de habla alemana, es decir, una educación en la que en el siglo XIX se declaraba la lengua como elemento central de la cultura burguesa. Su estrecho vínculo con la educación tenía carácter de topos, siendo cada vez más importante la oposición entre lo correcto y lo falso. La lengua escrita se enseñaba sobre todo en base al ideal lingüístico y estilístico de los clásicos, sobre todo de Goethe. Los libros de gramática utilizados en el Instituto Alemán en tiempos de Kafka confirman que en la comunidad de habla alemana de Praga se seguía el mismo esquema. Esa educación influía en gran manera en la biografía lingüística de Kafka. El alemán de los clásicos que Kafka, como hablante de un dialecto de alemán, aprendió en el colegio como segunda lengua, fue elegido por él como su lengua literaria.
Kafka tenía un vínculo muy emocional con el más personal de los medios de expresión, venerando durante toda su vida la lengua de Goethe como gran ejemplo. Y cito a Kafka: con cada palabra en una frase pasaba del frío al calor y viceversa. Sueño con un ascenso y una caída melódicos. Leo las frases de Goethe como si siguiera las culminaciones con todo mi cuerpo. Muy representativo para la burguesía ilustrada de habla alemana a la que pertenecía Kafka era el dominio de la ortografía alemana, que de hecho formaba parte de su sistema de valores emocionalmente interiorizados. La conciencia acerca de su primera lengua, utilizada en el día a día, tiene que haber provocado importantes consecuencias psicológicas si la situamos en el contexto lengua-nación utilizado en aquella época. Si tenemos en cuenta la importancia existencial que tenía la escritura para Kafka, sus ambiciones de sacar publicaciones suprarregionales y sus meticulosas y puristas correcciones de sus prosas basadas en el estándar del alemán de Reich, si preparaba la prosa para una publicación, entonces nos podemos imaginar que una tal estigmatización le causaría una intranquilidad interior latente y que vería cómo su pertenencia a la comunidad lingüística alemana se ponía permanentemente en tela de juicio. Además, viviría el temor latente de llamar la atención lingüísticamente y que se confirmara así el veredicto antisemita de hablar un alemán con acento yiddish. Lo tiene que haber afectado especialmente cuando las instituciones de estandarización lingüística, es decir, las editoriales de Reich alemán, Kurt Wolf, Robert y Schmiede de Berlín, que publicaron su prosa, corrigieron su lengua escrita, eliminando, aparte de formulaciones radicales, los supuestos yiddismos de sus manuscritos. Un ejemplo serían palabras o formulaciones austríacos como olvidar de algo, o también los yidismos, como la utilización de la palabra her, sin diferenciación semántica de la dirección. Eso es una característica también del yiddish, porque en el yiddish tenemos la palabra ar, hacia adentro, y entrar dentro. Y ahora llegamos al capítulo 8, Back to the Roots, segunda parte, en hebreo, en hibrit y Palestina. Tras haber fracasado en su intento de 1911-1912 de aprender el yiddish precisamente por hebraísmos supuestamente incomprensibles, Kafka hizo un nuevo esfuerzo alternativo por incluir en su biografía lingüística una lengua judía como pieza que faltaba. Partiendo de esa situación, sabemos que en la comunidad judía había mayoritariamente judíos que practicaban su fe, su religión, 4 días al año. Es decir, ya no entendían ni siquiera el texto de las oraciones hebreas. Max Brod, por ejemplo, recordaba que las lecciones en la lengua de la Torá que aprendió en las clases de religión, pues no le dejaban conocimientos permanentes del idioma. Y aquí le cito: durante 8 años, 2 horas cada semana se citaban pasajes de la Biblia en hebreo, pero era imposible entender palabras o frases. El antiguo método quería que 4 o 5 palabras siempre se juntaran para traducirlas conjuntamente. Y nos podemos imaginar qué efecto tenía esta chapuza de enseñanza sobre nosotros. Es decir, nos aburríamos y por lo tanto la religión era una de las asignaturas más odiadas. Y Kafka también admite haber aprendido algo de las rituales en hebreo de niño.
y para poder superar, digamos, el examen. En su bar mitzvah, cuando en la sinagoga tuvo que recitar una oración y tuvo que dar una oración aprendida de memoria en casa, pues eso fue el fin, digamos, de su biografía lingüística hebrea a la edad de los 13 años. Partiendo de sus fragmentos de las clases de religión, a partir de 1917, Kafka empezó a estudiar más seriamente el ibrit, el hebreo moderno, que empezaba a imponerse ya en Palestina. Y a diferencia de sus esfuerzos de estudiar el yiddish, el hebreo lo aprendía con los métodos clásicos del aprendizaje de una lengua extranjera, con un libro de la gramática. Sin embargo, no debería ser una lengua extranjera para Kafka, sino que debería formar parte de una hipotética biografía lingüística judía. Es decir, no simplemente una lengua extranjera. Sus esfuerzos por aprender el idioma se incrementaron cuando empezó a recibir clases de un profesor en otoño de 1919. Empezó con el hijo del rabino de Praga, Friedrich Thieberger, siguió en 1921 Georg Langer, que había aprendido el hebreo con los Hasidim en Galicia Oriental. Especialmente emocionantes fueron las clases para Kafka impartidas por Poa Ben-Tovim, una perteneciente a la primera generación de nativos de hebreo moderno criados en Jerusalén. En la segunda mitad de 1923 ella fue la última profesora de hebreo de Kafka y fue ella la que le enseñó el hebreo más auténtico. Kafka alcanzó un nivel de ibrit, el hebreo moderno, que le permitía comunicarse verbalmente y por escrito. Durante su estancia en el sanatorio de Meran en 1920 mantuvo una conversación banal con un vendedor de alfombras judío turco. En 1923 traducía para unos conocidos cartas del hebreo al alemán. Y en una carta a su hermano Ortga se percató de una casi interferencia de la fraseología hebrea en su alemán. Y le cito: he vivido esos días de lo que tú me has dado. Casi digo, siguiendo la frase hebrea, de tu grasa. Es decir, el papel sobre el que escribo es tuyo, la pluma es tuya, etc. Las clases de hebreo a las que Kafka asistía a veces con sus amigos Max Brod y Felix Welch indican pues que de cierta forma existían biografías lingüísticas colectivas judías en el círculo de sus amigos. En este contexto cabe mencionar la idea de emigrar a Palestina, un plan que empezó a considerar seriamente a partir de 1923. Fue entonces cuando conoció en Müritz, en el Báltico, a Dora Diamant, que hablaba hebreo y yiddish y que provenía de una familia hasídica. Sin embargo, y debido a su tuberculosis avanzada, ya no pudo realizar ese proyecto. Capítulo 9. Con el título Huellas. ¿Cómo se refleja la lengua y el judaísmo en su obra? Aunque no encontraremos el atributo judío ni las denominaciones colectivas de judíos o judaísmo en la prosa de Kafka, pues su complejo proceso de autoidentificación caracterizado por giros e interrupciones en el que intentaba en varias ocasiones añadir las piezas faltantes de su hipotética biografía lingüística judía, se ve reflejado en su obra narrativa. Sorprendería si no fuera así, ya que la estrecha relación entre la propia biografía y la ficción en la obra de Kafka ya ha sido reconocida por la ciencia, calificando su prosa pues de autobiografía literaria o como montaje autobiográfico.
Kafka optó a menudo por los relatos de animales para referirse parabólicamente al discurso muy intenso o no decidido sobre el futuro del judaísmo en Europa Central, que se debatía entre la asimilación, la tradición y la modernidad, es decir, entre el judaísmo del oeste de Europa, el judaísmo del este de Europa y el sionismo, o entre el alemán, el yiddish y el hebreo, y para referirse también a su proceso de autodescubrimiento personal, que tiene que ver con lo anterior. Los textos en cuestión son en su mayoría posteriores a 1919, cuando Kafka en su estudio del hebreo había entrado en la última fase de su proceso de búsqueda. Algunas alusiones a la asimilación por la cual los judíos habían abandonado sus tradiciones lingüísticas y culturales para poder salir del gueto e integrarse en la sociedad mayoritaria se pueden percibir en el monólogo Informe para la Academia que Kafka redactó en 1917. Un mono capturado y sacado de la vida salvaje empieza a adaptarse mediante mimicry a las personas que le rodean para salir de la cautividad de su jaula. Adopta sus rituales y malas costumbres y finalmente también su lengua, saltando con ese grito a la comunidad humana, en la que llega a convertirse en una sensación de vodevil muy solicitada y con su propio director. No obstante, la salida de la jaula, una metamorfosis biográfica cultural, no significa la libertad. El precio que el mono rote ha de pagar es el olvido de su identidad anterior, que recuerda con dolor, pues cuando ve a la chimpancé domada y en cuya mirada se refleja la locura insoportable de un animal domado y confuso. El miedo latente del autor judío alemán de llamar la atención pues por su lenguaje no auténtico propio del alemán con acento yiddish y con una marcada influencia regional, lo que tiene que ver con su origen familiar, es la base de la exofonía en la obra de Kafka, que se refleja en una relación de tensión psicológica entre el autor y sus potenciales lectores, el miedo a ser ilegible por el hecho de ser lingüísticamente diferente como resultado de la asimilación. La referencia más clara la encontramos en el relato La muralla china de 1917, y en la que Kafka, de manera parabólica, pronostica el futuro de una lengua literaria de tintes regionales. Se convierte en el hazme reír. Y le cito: una vez un mendigo que había viajado por esa provincia llevó una octavilla de los insurgentes a la casa de mi padre. De repente todos se echaron a reír y la hoja quedó hecha pedazos ante tanto bullicio. Todo se dispersaba y seguía su curso. ¿Por qué? Pues el dialecto de la provincia vecina era muy diferente al nuestro, lo que se refleja de cierta manera pues, en su lengua escrita, que para nosotros sonaba un tanto anticuada. Cuando el sacerdote había leído apenas 2 de esas frases, ya no había nada que hacer. La gente se reía y daba a entender con la cabeza de que ya no quería escuchar más. El encuentro conmovedor de Kafka, el judío de Europa Occidental, con la cultura y la lengua de los judíos de Europa Oriental, que provocó su despertar judío, se queda reflejado literariamente en el fragmento de prosa Investigaciones de un perro de 1922. En ese relato, un perro entre varios perros que vive tan dispersos como ninguna otra criatura siguiendo unas reglas que no son propias del mundo canino, se ve amenazado en su existencia por el encuentro con una pequeña sociedad canina. Y le cito: anduve durante mucho tiempo por la oscuridad, ciego y sordo, guiado por nada más que por la necesidad indefinida
y, como si lo hubiera deseado, salieron de una oscuridad indefinida y con un ruido estruendoso como no había escuchado jamás, pues salieron 7 perros. Y muy a mi pesar, no podía ocuparme de otra cosa que no fuera aquella música que venía de todos los lados, de las alturas y de las profundidades, y que agarraba, arrastraba y aplastaba al que la escuchara. Y el siguiente apartado de la biografía lingüística de Kafka, relacionado ya con el hebreo, ha quedado plasmado en los estudios autobiográficos de un perro. Después de haber dejado atrás el ruido, o sea, el yiddish de Europa Oriental de los perros bailando, pero también inspirado por ellos, el protagonista, después de haber vomitado sangre en un intento de ayuda, se dedica al estudio de la musicología, o sea, el hebreo. Ello coincide con el momento en que Kafka empezó a estudiar hebreo, tras una hemorragia interna que fue el inicio de su tuberculosis. Otro relato de animales que hace referencia a la fase de híbrido hebreo de Kafka es Josefina la cantora o el pueblo de los ratones, una de sus últimas obras del año 1924. La inspiración para esa Josefina, que le da el título al relato, que cantaba extraordinariamente bien, o sea, hablaba hebreo, era seguramente su profesora de hebreo, Pua Bentovim. En ese relato, la sustitución del silbido de los ratones, o sea, del yiddish de los judíos, por el canto de Josefina, el hebreo moderno de la judía Pua, lleva a la redención del pueblo de los ratones, que, al igual que los judíos europeos, estaba a punto de abandonar con sus lenguas, el hebreo y el yiddish, sus peculiaridades lingüísticas y culturales y con ellas su identidad. Hay además otra conexión entre el estudio del hebreo y la producción literaria de Kafka. En el interior de la tapa de uno de sus cuadernos de manuscritos para el proceso se encontraba una lista escrita por Kafka de vocablos hebreos que proporcionaban palabras para los complejos semánticos del arresto, proceso, condena y pena, como por ejemplo arrestar a alguien, obligar a alguien a prestar juramento o condenar a alguien. Y esos complejos estaban relacionados simbióticamente y misteriosamente relacionados con el texto alemán de la novela que desarrollaba en las siguientes páginas. Bueno, señoras y señores, he llegado al final de mi presentación. Espero haber ilustrado las relaciones complejas entre la búsqueda y el anhelo de Kafka de su identidad judía y su contacto con las lenguas existentes y por estudiar con su entorno praguense. Y para terminar, me gustaría mostrarles un corto documental sobre las lenguas de Franz Kafka, creado para colegios y universidades y para el cual preparé en 1923 el guión gráfico en el marco del proyecto Copérnicus del Instituto Herder de Estudios Históricos de Europa Central y Oriental. Vamos a proyectar esa película en inglés. Muchas gracias por su atención. Allow me to introduce myself. My name is Franz Kafka, and I was born in 1883 in Prague, then part of the Austro-Hungarian Empire. My greatest passion, to be a writer. But I have a problem. I want to present the world with the very purest form of written German. But I'm not sure I have what it takes. The thing that makes me unsure is all the different languages in my life. The more so as I am myself in search of my identity. In school, they drummed the standard German of the German Empire into me, apparently the better form of German, and the language of Goethe, which I really admire. Although I am Austrian, I want to publish my works in Germany.
It is there that I want to prevail as a writer. But my everyday language is a Prague dialect, and this dialect keeps seeping into my writing. I can't avoid this Austrian tinge. And then there is the fact that the German speakers in Prague are a minority among the Czechs, and their language influences our German. That is why I keep using Czech spellings without realizing. Once Austrians even mistook me for a Czech because of my Prague German. That really confused me. And finally, I am a Jew. My family has only been speaking German for 1 or 2 generations. The Yiddish that was spoken by my previous generations has left a slight accent, and this is also noticeable in my prose. In Prague, this Yiddish accented German is known by the derisive term Mauscheldeutsch, which means mumbled German. If only I could rid myself of it. Most of the time, I notice these errors in my writing and quickly correct them, but they are still visible on paper and remind me of my linguistic deficiencies. The embarrassing thing is when they need to be corrected by the publishers. That is really terrible for me. Maybe I simply chose the wrong language to write in. Germans write in German, Czechs write in Czech, and Jews? Is their German just a borrowed or even a stolen language, as many believe? So, at some point I tried Jewish languages as an alternative. In 1911, I heard East Yiddish at the theatre for the first time, and it touched me deeply. I thought that, as a Jew, I would be able to absorb the language by simply listening and writing along, like a baby learns to breastfeed. But it didn't work. In 1917, I began to learn Hebrew properly. One day I might emigrate to Palestine. But it is quite a tricky language. I'm not getting very far. In the end, I'm sticking to writing in German, despite all my doubts. What other choice do I have? My mother tongue is my mother tongue. Thank goodness for Max Brod. He won't honour my wish of destroying all my writings when I die, but at least he fully reworks them before they are published. Perhaps he has overdone it a bit, but he definitely means well. Strangely enough, I have now become a world-famous writer. It's a shame that I am not there to experience it. Apparently no one is bothered by my language, even though the latest editions of my works no longer include the changes made by Max. People actually seem to really like my regional, multilingual, Prague-influenced German. And to think I used to feel ashamed of it. It is amazing how things turn out. Muchas gracias, Boris Blahak. Vielen Dank für diese Leistung. Muchísimas gracias, señor Blahak, por habernos ofrecido un tema tan complejo que es la relación entre la lengua y la identidad judía de Praga. Gracias por habernoslo transmitido con varias facetas y también por habernos mostrado ese vídeo tan ilustrativo. Se podría decir muchas cosas, pero me gustaría retomar uno de los temas que ha mencionado, que me ha impresionado mucho, que es declarar el alemán como una posesión ilegítima. Esa forma de pensar y esa imagen se vio confirmada por escritores judíos alemanes, porque Kafka era un producto de su época. Usted también ha citado a Max Brod, y también ha sido muy importante subrayar cómo se situaba todo eso en la ideología étnica y de pertenencia lingüística, etc. Entonces, yo me pregunto, al posicionarse Kafka frente a esta ideología en la que el multilingüismo era de hecho un defecto, ¿hasta qué punto se podría
diferenciar entre la dimensión biográfica, donde Kafka formula esas dudas, sus cartas, sus diarios, etc. Y por otro lado, el nivel narrativo, o por ejemplo, otra vez, la preocupación de un padre de familia, ese lingüismo híbrido que de hecho Kafka rechaza. Sí, muchísimas gracias por esa pregunta. Yo creo que Kafka estaba en una situación un poco compleja y ambigua. Había estudiado también algo de español, bueno, no mucho, pero de francés, italiano, etcétera. Habla muchos idiomas, sí, pero yo no sé si esa indiferencia la percibía como algo positivo o negativo. Yo creo que según el momento. Pero en Bohemia, en la Bohemia bilingüe del siglo XIX, alguien tenía que identificarse con un idioma, o sea que lo normal era ser bilingüe, pero nadie quería admitirlo. Y lo vemos también en los censos del año 1900. El 73% se declaraba como alemanes de los judíos y 10 años más tarde eran solo un 40%, pero un 79% iba a colegios alemanes. Es decir, de puertas afuera se caracterizaban como checos, pero en la realidad eran alemanes. Por ejemplo, las criadas en la casa de Kafka eran checas y se hablaban checo con ellas porque no sabíamos suficientemente el alemán. Pero a nivel literario, esa indiferencia se convierte en topos y no es algo negativo, pero tenemos que tener en cuenta que Kafka escribía de noche y de un tirón y a veces también transmitía sus sentimientos del momento. O sea, la dimensión existencial, no solo como estrategia estética. Podríamos decir muchas cosas y tengo también más preguntas aquí anotadas, pero también me gustaría dar la posibilidad al público para que formase sus preguntas. Carmen. Muchísimas gracias y me gustaría que Carmen hablase al micrófono porque no se la oye. Bueno, no voy a repetirlo. Llega aquí el micro de sala, lo sentimos, ha sido un fallo logístico. En cuanto a la musicalidad de Kafka, se decía que Kafka tenía un talento para la música. No sé si, no tenía un talento para la música. Y hasta qué punto ello tiene que ver con el sonido de su lengua, porque él hablaba sobre el tono de sus textos, es decir, ese sonido metálico de sus palabras. ¿Qué conexión existe entre ambos? Es decir, esa falta de talento musical por un lado, pero por otro lado también tenemos ese sonido metálico de sus palabras. Bueno, yo no sé si carecía de talento musical Kafka, porque cuando tuvo ese despertar con el Yiddish oriental, lo que le capta también es la música, porque se hace una presentación, un performance de esa obra, también con la música encima del escenario. Pero no sé si carecía de talento musical, no sé si se puede hacer un nexo entre ambos aspectos.
¿Se me escucha? Ahora sí. Bueno, yo lo he leído varias veces. Es decir, que no tenía talento musical. Él mismo lo decía. Yo creo que hay un volumen con el título de Kafka y la música, que son escritos, bueno, también sobre el motivo de la música en sus textos. Sí. Y cuando habla de los perros y de los ratones, por ejemplo, usted ha ilustrado cómo ha utilizado el lenguaje de los animales para mostrar su identidad. Pero nunca se ha pronunciado sobre la música directamente. Y eso también es lo que yo he podido sacar de sus textos. Sí, lo ha utilizado. Porque yo creo que sí que se interesaba por la música. En el informe para la academia, pues hay un gramófono que toca música, o en la Metamorfosis, por ejemplo, la hermana toca el violín y le gusta al Gregor escuchar esa música. Yo no sé si él tocaba el piano o no. Y también sabemos que frecuentaba ese tipo de actos, conciertos, pero también para el motivo, para su escritura. Y más adelante, más tarde, también escribió sobre la música. Es algo que le ha dado también un motivo para la música. Por ejemplo, los gestos, también ha escrito sobre los gestos y no sobre los sonidos, sino solo sobre las impresiones. Esos gestos o la mímica que él concedía a los músicos. Bueno, sí, en la música aparece como motivo en muchas ocasiones, pero no sé hasta qué punto su lenguaje ha sido violento o abstracto, pero, por ejemplo, la E sonora al final de una palabra, laufen, por ejemplo, a veces la elimina o no se pronuncia. Él no la escribe y a veces sí la escribe. Y yo estuve mirando una novela, América, por ejemplo, para ver si había una regla según la cual él decidía cuándo suprimir la E final o cuándo no. Yo creo que tiene que ver con el ritmo. Cuando termina una unidad sintáctica, cuando viene una coma, un punto, ahí deja, elimina la E, porque es un punto final. Y si la palabra se sitúa en el centro de la frase, en medio de la frase, entonces sí que la escribe. Yo creo que es una forma musical de escribir. Y si me permite, tengo otra pregunta que tiene que ver con lo mismo. Se ha hablado sobre la relación entre Kafka y el expresionismo. ¿Qué relación ve usted en los textos de Kafka con el expresionismo? Yo no le definiría como expresionista. Bueno, coincide con la época del expresionismo, o sea, me parece es una cosa aparte, o sea que es como Kleist no forma parte de la clásica, del clasicismo, mejor dicho. Yo creo que él ha emprendido su propio camino. Vielen Dank. Muchas gracias. Gibt es noch weitere? ¿Hay más preguntas ahí atrás? ¿Hört man mich? ¿Se me escucha? Sí. Erstmals vielen Dank für den Muchísimas Vortrag. gracias por la ponencia. Es war ziemlich einleuchtend. Ha sido Trotzdem muy hätte ich eine Frage, clara und zwar, y ilustrativa. vielleicht sind Sie Pero auch tengo seit una heute noch pregunta. nicht
A lo mejor le ha faltado tiempo para mencionarlo. Cuando habla de la muralla china, cuando se habla directamente y claramente sobre esa diferencia idiomática, la gente se echa a reír. Y me gustaría preguntarle, ¿hasta qué punto el humor tiene una importancia para Kafka a la hora de elegir sus expresiones, etcétera? O también por razones biográficas. Es decir, sería un intento de sacar ese miedo de su interior. Sí, puedo contestar claramente esa pregunta diciendo que no. Kafka no intenta utilizar los dialectos en su escritura y a veces su alemán es un alemán coloquial suprarregional que se utiliza en toda la zona de habla alemana, pero no es ningún dialecto o sociolecto, pero tan solo en sus errores tipográficos se delata. Es decir, la mayoría de esos errores los corrige. Me hubiese gustado enseñarlo aquí, pero no he podido. Hace las correcciones en el momento. Es decir, él escribe desde la conciencia y por lo tanto el dialecto llega a su pluma, a su papel, sobre el papel, pero lo corrige en el momento. Es decir, no corrige al final toda la obra, sino que lo hace en el momento y por lo tanto es tan auténtico. Se ve que él estaba pronunciando las palabras mientras las estaba escribiendo. Para volver a su pregunta, no, él no intenta trasladar algo oral a sus textos escritos. Muchísimas gracias. Y también las respuestas a esas dos preguntas demuestran que Kafka hablaba mientras escribía, entonces era una escritura espontánea y la corregía en el momento. ¿Hay una última pregunta? ¿Una última pregunta? Muy buenas noches, muchas gracias por la exposición y me surge una pregunta, ¿vale? Buenas noches. Gracias. ¿Se le podría poner un auricular al ponente para que no escuche? Vale, repito. Buenas noches, gracias por la exposición, muy amable por su visita. Y me surge una duda, una pregunta con respecto a toda esta exposición. Esa ideología anti... Un momento, igual se puede poner el auricular para que... So, hören Sie mich jetzt im Deutschen, ja? Ja. Buenas noches. Ja, schönen guten Abend noch einmal. Sie hören mich, ja? Jetzt, ja. Sí, buenas noches. Buenas noches. Nuevamente, gracias por la exposición, gracias por su visita. Y me surge una pregunta referente a todo el contexto de la exposición. Es, ¿cuándo surge esa ideología antisemita? ¿Por qué ese temor del escritor, de Kafka y de sus compañeros, a pronunciarse con respecto a su ancestro? ¿Por qué? ¿Por qué surge eso? ¿Por qué hay ese contexto de temor de pronunciarse como judío? ¿Y por qué ese desprecio? Bueno, no sé si la palabra desprecio es la correcta, o por qué esa ideología surge. ¿Qué es lo que hay en ese ambiente, en esa época, para que surjan esos efectos? Gracias.
Bueno, para contestar su pregunta, el antisemitismo ya existe desde la Edad Media, no era nada nuevo. Era, en un principio tenía una motivación religiosa, pero en el siglo XIX tiene una motivación nacional o nacionalista. Es decir, es algo introducido por el nacionalismo. Los judíos vivían en sus callejones o en guetos y durante toda la Edad Media tenían que sufrir el antisemitismo y esperaban que tras la era napoleónica pudieran salir de esa jaula de mono, por ejemplo. Querían mezclarse con los alemanes, querían también asimilar su idioma para formar parte del mundo moderno. Era su deseo y la mayoría lo hacían. Pero se sospechaba de ellos porque, según los esquemas del siglo XIX, ellos absorbían, o sea que adquirían un idioma, abandonaban su idioma, el yiddish, el idioma del shtetl, un idioma de los judíos orientales, y el hebreo ya era de por sí incomprensible, y por lo tanto ellos asumían el alemán, pero era una lengua prestada. Es una leyenda que se contaba en el siglo XIX. Ya he mencionado a Richard Wagner, pero muchas veces son multilingües. Tenían un talento de los idiomas. No solo hablaban alemán, sino que también checo y probablemente también un tercer idioma. Pero el multilingüismo no estaba bien visto en tiempos de nacionalismo, porque alguien tenía que identificarse claramente, o como checo, o como austríaco, etc. Y entonces el nacionalismo agudizó aún más ese antisemitismo, porque claro, en la Edad Media los judíos podían bautizarse y podían pasar a ser cristianos, pero en los tiempos del nacionalismo ya no era posible. Uno era judío y seguía siendo judío. Y al mismo tiempo tenía la osadía, entre comillas, de absorber la cultura de los pueblos en los que vivían. Muchas gracias. ¿La última? No. No, es que lo del expresionismo han dicho con una rotundidad que no lo iba a poner ejemplo. Quizás ahora lo podemos dejar para el momento después de cerrar la conferencia. Muchas gracias a todos por haber venido y muchas gracias a Dr. Blaha. Vielen Dank. Dankeschön.